Carmen es gestora cultural con una larga trayectoria de trabajo al frente de instituciones culturales como el Museo del Ferrocarril en Madrid, donde fue subdirectora casi 8 años. Actualmente es presidenta de la Asociación Sinteno, desde donde apoya acciones de inclusión que permiten que la accesibilidad universal sea una realidad en nuestra sociedad. Es una persona con autismo, nivel 1, síndrome de Asperger. Y, compartiendo la visión de Bata, es una gran defensora de las personas con diversidad. Considera que la diversidad humana es el motor de la evolución. Defiende que el espacio social es de todos y que nadie debe ser excluido, sean cualquiera en sus capacidades, porque sumar es el secreto para ganar. Es una persona muy activa. Actualmente también colabora con el Movimiento Europeo sobre Asperger en Mujeres. Desde aquí le quiero agradecer su gran generosidad acompañándonos hoy y compartiendo sus experiencias. La verdad que ha sido un verdadero placer poder gestionar su presencia en esta jornada. Desde que nos pusimos en contacto, de forma inmediata siempre aceptó participar, al tiempo que nos facilitó y colaboró con rapidez durante todos estos meses. Tras buscar su contacto en la página de Sinteno para ponerme en contacto con ella, he descubierto su blog y desde ese momento me considero una enamorada del mismo. Admiro enormemente su visión sobre el enriquecimiento de la diversidad y describiéndolo de una forma muy clara y sobre todo muy natural. Y sin quererle robar más minutos, os dejo disfrutando de su charla. Bueno, muchas gracias, Ana. Iba a empezar de otra manera, pero la ponente anterior me ha hecho reflexionar en muchas cosas, como imagino que os ha pasado a vosotros. Y os quiero contar mi experiencia personal con el tema de tener autismo y ser autista. Yo fui diagnosticada con 6 años de autismo en el año 69, cuando en España pues, la Asperger ni existía y el autismo casi ni se sabía muy bien lo que era, ¿no? ¿Se va? ¿Se oye? Ah, vale. Y bueno, pues esto en mi familia y en mi vida se olvidó y tuve una vida más o menos sin problemas, adaptándome sin saber que me estaba adaptando a nada, y fue ya muy mayor, con 40 y tantos años, cuando aterricé en el tema del Asperger. Yo siempre he pensado que son la misma cosa, mucho antes del DSM-5 y antes de que se liara toda esta polémica de si hay autistas de primera y de segunda. Y mi experiencia en mi trabajo con los grupos de ocio cultural con los que yo trabajo en museos me lo ha venido a reforzar. No existe diferencia, somos todos iguales. Si vierais las experiencias tan conmovedoras de personas con lo que llaman alta afectación y personas con Asperger, que nos juntamos todos y todos disfrutamos y pasamos el tiempo juntos, y además tenemos una identidad impresionante que a mí me gustaría muchísimo que si tenéis la posibilidad la experimentarais, porque os daríais cuenta de que somos todos el mismo tipo de persona y además no tenemos ningún problema en compartirlo con los llamados neurotípicos. Dicho lo cual, también me preocupa otra cosa mucho y no sé por qué voy a decirlo, pero lo voy a decir. Me preocupa mucho que esta obsesión por identificar un gen que marque el autismo. Fijaros, con estos datos de prevalencia tan vagos que se manejan y demás, podríamos llegar a la conclusión, extrapolándolo a cifras de población en España, etcétera, etcétera, que es lo que se viene diciendo, que habría como unas 500.000 personas o más de 500.000 personas en España dentro del espectro. Entonces yo esto digo, bueno, esto es mucho, es poco, porque habrá que ponerlo en relación con algo. Y digo, pues vamos a buscar una discapacidad que pueda ser socialmente evidente. Y digo, bueno, ¿cuántas personas hay con síndrome de Down? En 38.000. ¿Y sabéis por qué? Porque el gen del síndrome de Down está identificado y se identifica de forma prenatal. Y a mí esto me da mucho miedo, porque cuando descubran, si es que lo descubren, que espero que no, porque no debe haber un solo gen, sino que yo considero que es una naturaleza, cuando descubran el gen del autismo, a personas como yo nos eliminarán antes de nacer, o corremos ese riesgo. Y a mí eso me preocupa. Entonces, hasta que eso suceda, lo que sí que tenemos... Hasta que eso suceda, lo que sí que tenemos que trabajar es para que la sociedad acepte la diversidad de forma natural,
porque entonces ya no habrá que hacer ni pruebas genéticas ni ninguna de estas historias y todos podremos estar viviendo de forma normalizada. Y yo creo que eso es el gran trabajo que tenemos por delante. Ahora ya otras dos cosas. Una, que yo tengo que hablar de pie porque no aguanto mucho rato sentada, entonces vamos a ver si me manejo con este micrófono y lo consigo. Y dos, que me tenéis que permitir que os tutee porque yo no manejo el usted. Estas cosas, imposiciones sociales, las llevo mal y no me sale solo, no me sale natural, entonces prefiero hablar de forma natural y tal como yo soy a hacer cosas políticamente correctas. Así que os hablaré de tú, que como ya somos un poco amigos, pues no pasa nada. Vamos a empezar, si os parece. Creo que la frase lo dice todo, ¿no? Yo quiero explicaros, voy a un poco allegar un poco todo mi discurso con anécdotas de mi vida, con experiencias, porque creo que es un poco lo que yo os puedo aportar sobre lo que ya todos vosotros sabéis y estáis acostumbradísimos a ver, ¿no? Entonces, bueno, un poco es mi experiencia, lo que yo, el granito de arena que yo puedo poner a todo esto, ¿no? Entonces voy a empezar con una anécdota. Hay una persona en esta sala que es muy importante en mi vida, que es María José, que está por allí, y que en algún tiempo trabajamos juntas y ella, en el Museo del Ferrocarril de Madrid, y ella me decía, para comunicar algo, tú lo que tienes que hacer cuando te presentes a alguien es decir, hola, soy Carmen Molina, ¿conoces el Museo del Ferrocarril? Y entonces así estarás presentando tu museo y dando comunicación, ¿no? Esto yo al principio pensaba que era literal, pero no era literal, pero bueno. Yo os pido que cuando vayáis por ahí también hagáis cuestionéis de esa manera a la sociedad a vuestro alrededor. ¿Conoces lo que es el autismo? Porque es que tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo para romper los estereotipos, los paradigmas en torno al autismo. Por una sencilla razón, porque las personas que estamos dentro del espectro nos perjudica muchísimo, nos hacen la vida muy difícil. Las teorías y cuando nos juntamos aquí, que todos estamos en la misma línea, todo parece que es fácil, ¿no? Que hay comprensión, que todos sabemos perfectamente de qué estamos hablando, que manejamos el lenguaje. La vida real no es así. Yo trabajo en una gran empresa en España y la etiqueta que yo tengo puesto es la de enferma mental. Con esa etiqueta nunca voy a volver a ascender. Bien es cierto que posiblemente no se me perjudicará, como pasó en tiempos atrás, pero esa es la etiqueta que yo llevo. Mis compañeros piensan que soy una enferma mental, por más que intento explicar. Y somos muchísimos los adultos que estamos dentro del espectro que nos planteamos, ¿de esto hablamos o no hablamos en nuestro medio? Y ese es el estigma que llevamos siempre. Por eso, de alguna manera, yo os pido que cuando os mováis en vuestros ámbitos sociales, los naturales, en algún momento, cuando podéis, preguntéis, oye, ¿vosotros sabéis lo que es el autismo? Y a ver qué pasa. Esto no, a modo de introducción, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de a ver si yo consigo hacerme con esto. Bueno, vamos a hablar de personas 3D. Las personas 3D son personas que tienen capacidades diferentes, que tienen dificultades distintas a la mayoría, pero que además tienen derechos iguales. Y la clave es esta. Tenemos derechos iguales al resto de las personas. No queremos que se nos apoye por compasión, no queremos que se nos apoye por caridad, sino que se nos apoye en lo que necesitemos, cada uno como lo necesitemos, porque es el derecho al que tenemos por el simple hecho de haber nacido. Entonces, hablamos de personas 3D, pero además nos vamos a focalizar porque vamos a hablar de personas 3D de sexo femenino. Un poco este es el recorrido que vamos a hacer en la presentación. Primero yo voy a intentar posicionar a la mujer en el mundo actual, y después la mujer con autismo. Vamos a caracterizar cómo es la niña y cómo es la mujer dentro del espectro. Os voy a hablar de por qué, además de ser mujer y ser autista, nos hace soportar un doble estigma. Y bueno, vamos a terminar un poco con ilusión, intentando buscar una salida para esta situación o estas situaciones que nos encontramos. Aquí vamos a hacer como hace el Google Earth que empieza desde muy lejos y luego va bajando, ¿no? Yo es que me he vuelto loca buscando cifras porque a mí me gustan mucho los datos y no sé si he intentado coger los relevantes a lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Vamos a empezar a hablar desde la mujer de lejos hasta la mujer con autismo.
en cifras, solo para que nos enteremos dónde un poquito en el contexto en el que nos estamos moviendo. Fijaros, en la sociedad actual, el 71% de la población piensa que la mujer tiene la vida más complicada, más difícil que el hombre. Y el 92% piensa que todavía tenemos un camino por delante para conseguir la igualdad. A mí me ha llamado especialmente la atención que el 88% de los que piensan eso son hombres. Y yo digo, ojo, esto me recuerda, otra anécdota, a cuando yo era muy joven y mi hermano, bueno, en mi casa yo vivía en una familia estrictamente machista y las chicas hacíamos los dormitorios y los chicos se iban a estudiar. Y entonces yo me negaba a eso, claro, evidentemente, y formábamos unos pitostes tremendos. Y mi hermano me decía, tienes toda la razón, no es justo, pero yo tengo la parte cómoda. Esto es un poco lo mismo. O sea, nuestros compañeros masculinos resulta que sí que se dan cuenta. Pero si todos nos damos cuenta, los hombres y las mujeres, ¿cómo es posible que todavía haya esta diferencia? Ahí se quedó. Y además hay otro dato que también es súper interesante. Fijaros, la desigualdad entre hombres y mujeres se debe a la herencia cultural. Y todos tenemos conciencia de eso. ¿Y qué es la herencia cultural? Pues la herencia cultural es un problema social. Yo tengo un truco que os lo voy a compartir para identificar cuando una cosa es social y cuando pues tiene una raíz más, yo qué sé, más científica, más técnica, más inamovible, más biológica. Se trata de hacer 5 porqués. Si a ti te dicen que esto se hace así, tú preguntas por qué y haces como los niños. Y a la respuesta le vuelves a preguntar por qué. A los 4 o 5 porqués, por lo general, acabamos diciendo porque siempre se hace así, porque yo lo digo, porque todo el mundo lo hace. Cuando llegamos a ese tipo de respuestas, estamos ante un hecho social. Y los hechos sociales se generan por consenso, por tanto, se pueden mover. Por tanto, no son tan importantes. Por tanto, no nos torturéis con las cosas sociales porque se pueden cambiar. Esto ya, fijaros, a nivel escenario de toda la población española. No estamos hablando para nada de discapacidad, autismo, etcétera, etcétera. Más cosas. La brecha de género en el ámbito laboral, como vemos, en España, pues afortunadamente, ha ido descendiendo a lo largo de los años. Pero, sin embargo, si nos fijamos en el otro gráfico, vemos que la mujer en España dedica 2 horas y media más al trabajo doméstico que los hombres. Y los hombres aproximadamente 1 hora más a divertirse y un poco más también a trabajar, con lo cual, claro, no les queda tiempo para trabajar en casa, eso es comprensible. Pero igual lo podíamos reorganizar de otra manera para que nosotras también nos divirtiéramos un poco y ellos en casa, ¿no? Estos son hechos. Es decir, vamos avanzando, pero queda mucho camino por delante. Y dices, bueno, pues es que entonces, si la mujer trabaja menos y está más en cosas de casa y demás, ¿será que está menos preparada? Pues no, chicas y chicos. La mujer termina los estudios superiores en mayor número que los hombres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿En qué momento esto empieza a complicarse? Porque luego en el otro gráfico la representación de la mujer en los poderes públicos es el circulillo, el bichito ese rojo que hay. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si estamos mejor preparadas, ¿en qué momento esto se estropea y no tenemos presencia en la sociedad? Por no hablar de esto, que ya es que, bueno, esto nos pone los pelos de punta a cualquiera, ¿verdad? No es el objeto de la jornada, con lo cual no voy a incidir más allá de que toméis conciencia de que en 10 años han muerto 601 mujeres en nuestro país y que el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años sufrirán algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Quedaros con estos, por favor, un poquito en la memoria, porque después lo vamos a revisar en función de si la mujer tiene discapacidad. Vamos a dejar ya el mundo de las cifras grandes, vamos a bajar otro poquito más y ahora estamos en el ámbito de la sanidad. En la sanidad, fijaros este dato que lo he traído por curiosidad de este estudio de la Universidad de Alicante. El 56% de las mujeres frente a un 43% mueren de enfermedades cardiovasculares. ¿A que casi todos tenemos en la cabeza que a los hombres les dan más infartos?
Pues sí, les dan más infartos, pero se mueren más mujeres de infartos. Qué curioso, ¿verdad? ¿Sabéis por qué es? Pues es porque los síntomas en la mujer son diferentes a los de los hombres. Por tanto, cuando se hace el triaje al llegar a los hospitales, las mujeres no son derivadas a una actuación inmediata, a los cateterismos, a los no sé qué, y se mueren. Este sesgo en el diagnóstico afecta a muchos niveles dentro de la sanidad, inclusive el diagnóstico del autismo, como hablaremos después. Se hacen los perfiles de enfermedades, los síntomas de enfermedades sobre los que luego se diagnostica, fijándonos en el estereotipo masculino. Por tanto, en muchos casos las mujeres quedan excluidas de diagnóstico o mal diagnosticadas, con lo cual en una situación de salud de inferioridad. En la investigación también pasa lo mismo. En la investigación, cuando se hacen ensayos, se utiliza más el prototipo masculino, el individuo masculino. En este informe, al menos, lo que nos dicen es que la investigación alega que la mujer pues, puede estar en situación de embarazo que no conoce y entonces están en riesgo, o porque también los cambios hormonales de la mujer pueden influir y bueno, pues disfrazar datos, ¿no? Pero la realidad es esa, o sea, las enfermedades se diagnostican con estereotipo masculino y además los ensayos se hacen con hombres. ¿Y en el tratamiento? Bueno, ahora viene cuando la matan. Porque lo del tratamiento aquí ya sí que unimos los condicionantes sociales con el tema sanitario. Se da por hecho que ante los mismos síntomas la mujer tiene un origen psicológico, emocional, porque bueno, se tiende a pensar que la mujer es emocionalmente más alterada, voy a decir, es que no me viene la palabra políticamente correcta. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy al médico, porque a mí tengo dolores recurrentes de espalda y de cuello y de no sé qué, me dicen, ay, pero es que eso es la tensión, te vamos a dar unos ansiolíticos y te vas a ir a tu casa estupendamente. Y si va mi marido, le van a decir, pues te vamos a hacer no sé qué y tómate un antiinflamatorio, por poner un ejemplo. Y hay muchísimos casos de abusos de tratamientos con psicotropos y con tratamientos hormonales para la mujer, para los mismos síntomas. Otro paso más. Ahora estamos en el mundo de la discapacidad. En la discapacidad hay 2,31 millones de personas mujeres con discapacidad en España y esto representa el 60%. Otra vez más, para lo bueno y para lo malo, estamos catalogadas como mayoría. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando identificamos? ¿Qué pasa con estas 2 millones y pico de mujeres con discapacidad? Pues veréis, con respecto a sus compañeras de sexo, al resto de las mujeres, cuando una mujer con discapacidad se encuentra en una situación de violencia, de acoso, tiene una doble dificultad con respecto al resto de las mujeres y viene en diferentes ámbitos. En la comunicación, fijaros, lo que más me pone a mí los pelos como escarpias es que a una mujer con discapacidad no se le da credibilidad. Bueno, es que ella, a ver qué ha interpretado. Igual no. Eso es tremendo. Pero además, otro aspecto que yo destaco, la mujer con discapacidad suele tener baja autoestima porque la sociedad no la aprecia, no la acoge. Y eso es un problema a la hora de poder sentirte fuerte como para poder denunciar situaciones y como para poder defender tus derechos. Y también hay otro aspecto que yo quisiera resaltar, el miedo a perder los vínculos de las personas que las están apoyando. La mujer con discapacidad se siente asustada, dice, bueno, si tengo que pasar por esto y a lo mejor ni se entera de que está pasando por un maltrato, yo no quiero perder que me cuiden. Veremos ahora después, yo creo, a ver, sí, que la violencia contra la mujer con discapacidad, además de, en los mismos casos que al resto de mujeres, se le une que hay más ámbitos donde se puede producir. Cuando la mujer está institucionalizada por sus propios cuidadores, por sus familiares en casa, por sus familiares cercanos. Fijaros, ¿os acordáis que antes hemos dicho que era terrible que un 12,5 más o menos % de mujeres en España sufrieran a lo largo de su vida algún tipo de maltrato físico o sexual? En el caso de las mujeres con discapacidad es el 31%.
Es tremendo. Y violencia psicológica el 24,5%, frente al 14% del resto de mujeres. Es una doble dificultad y una doble situación de riesgo. Pero además añadimos la violencia económica. ¿Sabéis qué es esto? Pues que a una mujer con discapacidad no se le presume que pueda administrar su dinero, administrar su vida. Aún en el caso de que gane dinero, ya se lo gestionan otros. Eso también es violencia, porque está impidiendo a la mujer ser autónoma y está impidiendo a la mujer ser dueña de su propia vida. Y luego está la violencia de control. ¿En qué consiste esto? En la dificultad que tienen las mujeres con discapacidad para crear sus propias familias, para tener hijos. Pues todavía en nuestra sociedad actual existen casos de castración. Se les niega la posibilidad de tener pareja, se les niega la posibilidad de tener hijos, aunque, fijaros bien, luego dentro de casa cuidan a los niños de sus hermanas, cuidan a los papás mientras son viejos, arreglan la casa. Eso sí, porque como están en casa lo pueden hacer. Pero si ahora yo quiero tener mi casa, ahí ya no, porque tú no estás preparada para tener tu casa. Eso también es violencia contra las mujeres. Bueno, en cuanto al autismo, ¿qué pasa con la mujer dentro del espectro del autismo? Pues pasa que las cifras no cuadran, lo primero. Yo no he encontrado nada claro. Nada claro. Según si hablamos de autismo con discapacidad, de autismo de alto funcionamiento, de síndrome de Asperger, allí no se sabe lo que pasa. Las mujeres dentro del espectro sí que tenemos la sensación de que no hay diferencias, o al menos no hay esa diferencia tan amplia de 4:1, de 3:1. Estamos fuera de diagnóstico, estamos volando fuera del diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque sencillamente somos diferentes, o la manifestación del autismo en nosotras es diferente. Pero claro, la sociedad se gestiona con los datos que observan. Lo hemos visto antes, con los datos que observan, con test para el individuo masculino, con síntomas para el individuo masculino. Por tanto, eso es la verdad. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Esto viene del estudio de Autism in Pink, que es muy reciente. Se ha terminado estos son datos publicados ahora de este mes. Y fijaros, según los países también, la gran diferencia que hay. No puede ser, o sea, esto no puede ser. No puede ser que en Lituania sea 1,9 mujeres sobre un hombre y en Reino Unido sean 3,3 sobre un hombre. Aquí algo está fallando y lo que nos está fallando es el diagnóstico. No se están haciendo los diagnósticos adecuados, puesto que el tipo humano de autismo femenino no va por países, ni va por climas, ni va por nada de eso. Entonces, cuando hay estas cifras tan dispares en los estudios, es porque algo no se está haciendo bien en el diagnóstico. Y eso es lo que tenemos que reflexionar, que trabajar y que promover diagnósticos para la mujer. ¿Y qué pasa con la mujer? ¿Qué percibimos las mujeres con autismo de nuestra vida? Este también es un estudio que han hecho en Autismo Burgos, el equipo de María Merino. Es muy interesante. Yo he cogido, vienen muchísimos más datos y yo os recomiendo que lo veáis. El espectro estudiado es mujeres en España y en Iberoamérica. Y es muy interesante. Yo he cogido estos porque me parece importante reflexionar sobre esto. Estamos preparadas. Y queremos estar en la sociedad y ser dueñas de nuestra vida, pero veréis que lo que nos pasa. Fijaros, el 47% de las mujeres dentro del espectro tienen estudios superiores, según este estudio, y el 41% tienen empleo. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Sin embargo, ¿qué sucede? Que el 27% no están contentas con lo que han conseguido en su vida y el 14% de ellas no se sienten incluidas en la sociedad. O sea, al revés. El 14% son solo las que se sienten incluidas en la sociedad. ¿Qué está pasando? Si resulta que tendríamos que estar bien posicionadas según los datos de nuestra cualificación y de nuestra posición dentro del mundo del trabajo. ¿Qué está pasando para que un 86% de las mujeres dentro del espectro del autismo no se sientan incluidas en la sociedad? A lo mejor es un problema de la sociedad, ¿no?
Y este dato también es interesante porque yo por lo menos todas las que conozco, hemos pasado por una especie de calvario, ¿no? De camino a lo largo de nuestra vida en la que nos han diagnosticado de 20.000 cosas. Y esto la encuesta lo está reflejando. Hay más, pero esto es lo más destacado. Al 40% nos han diagnosticado alguna vez de depresión, no de autismo. Nos han diagnosticado alguna vez de ansiedad. Yo tengo diagnosticado ansiedad crónica desde los 16 años y no me lo quita nadie. No tengo ansiedad en este momento de mi vida, pero no importa, ya lo tienes, ya te han catalogado. Y fobia social el 23%. ¿Os acordáis cuando hemos hablado antes de los sesgos sanitarios? Pues fijaros, también se refleja cuando se trata de mujeres con autismo. Y ahora, bueno, yo aquí he intentado, lo digo previamente, yo soy mujer y soy autista, es lo único que aporto, que los datos que he cogido, las sintomatologías que yo he cogido son las que a mí me han parecido significativas para comentar el tema hoy, ¿vale? Esto no quiere decir que sean listados exhaustivos, científicos, ni nada por el estilo. Tomarlo un poco también desde el punto de vista de mi impresión de lo que es importante como persona autista. Pues fijaros, no somos tan diferentes. En la base está lo mismo. Todos tenemos problemas con la percepción sensorial, que nos mediatiza nuestra vida y que es muy importante tomar conciencia sobre esto. Todos tenemos problemas para comprender el contexto, para manejarnos en los contextos y para responder adecuadamente. Problemas pues, relacionados con el tema de las emociones, de la identificación de emociones, bien, todo este abanico, ¿verdad?, de características que también manejáis vosotros y que también conocéis vosotros. En este sentido, somos como los hombres, no somos individuos separados, no hay una línea divisoria que diga, bueno, los hombres son de esta manera, las chicas son de esta otra, las mujeres son de esta otra. No, hay muchas características que compartimos, que trabajamos y que nos hacen estar dentro de un tipo humano igual, ¿vale? Pero, sin embargo, a la hora de las manifestaciones, de nuestra manifestación, de nuestra forma de estar en la vida, porque en realidad esto no es un resfriado que de repente los chicos tosen y las chicas se estornudan. No, ¿vale? Estamos hablando de que somos individuos diferentes, que estamos en la sociedad y que estamos en la sociedad de forma diferente. Entonces, esto, como hemos dicho antes, como las identificaciones se hacen con arreglo a los chicos, las formas de estar en la vida de las chicas pasan muchas veces desapercibidas, con muchísima frecuencia desapercibidas, con lo cual ellas no reciben los apoyos necesarios y no reciben la aceptación necesaria, ¿vale? Fijaros, cosas que a mí yo personalmente avalo al 100%, y es el tema de, por ejemplo, los comportamientos. Nos comportamos en la infancia de forma diametralmente distinta. Las chicas suelen estar más integradas en la escuela y pasan más desapercibidas en la escuela. Sin embargo, por lo general, además, tampoco tienen acoso laboral hasta que no llegan a la adolescencia, que ahí es ya cuando el tema se complica, como todos vosotros habréis podido comprobar en más de una ocasión. Pero sí tienes dificultades de conducta en casa. Yo era una niña que en el colegio pues era magnífica. Magnífica. O sea, me estaba callada, que esto estaba muy bien, hablamos de años 60, 70, en la cual las niñas, pues está muy bien que se estén calladitas en la escuela, que saquen 10, que era lo que te daban antes, 10, muchos 10, y ya estaba. Y si no corrías en el patio, pues no corrías en el patio. Y si te estabas en un rincón o debajo de la mesa, pues tampoco pasaba nada, porque la niña es calladita. Y eso era un valor en la mujer en aquel momento. ¿Qué pasaba? Cuando llegaba a casa la cosa no era así. Cuando llegaba a casa a mí me gustaba meterme en el armario del pasillo, me escondía debajo de la mesa camilla cuando los demás estaban recibiendo a la tita Ade, que la pobre, y tenía el corre-corre, que le llamaba a mi padre. El corre-corre era lo que ahora vosotros llamáis conductas disruptivas, pero que en mi casa se llamaba el corre-corre. El corre-corre era porque que eras absolutamente violenta. Yo tiraba cosas, mi característica era que tiraba cosas por la ventana de un 6º piso, cuando me daba el corre-corre. Sin embargo, en el colegio no, con lo cual, socialmente, yo estaba mucho mejor aceptada. Imaginaros un chico que en el colegio tira cosas por la ventana desde un 6º piso, o de un 4º piso, o tira las sillas.
Eso llama más la atención. Traigo esta experiencia al hilo porque luego vamos a ver cómo nuestras fortalezas a veces no lo son tal y cómo, bueno, pues se paga un precio también por esto. También se paga un precio por no llamar la atención socialmente, porque quedas fuera de los apoyos. En casa, a mí mi padre me decía, mira, en casa puedes ser lo que quieras y fuera de casa sé como tu hermana. A mí esto me costó mucho trabajo porque yo pensaba que mi hermana era tonta. Entonces, claro, era un precio muy alto que había que pagar, pero bueno, me compensaba, ¿vale? Yo es que pensaba en líneas generales que los demás eran tontos, ¿vale? De hecho, cuando yo aterricé en el Hospital de la Paz en el año 69, mi madre me llevó allí porque yo tuve un episodio de muchos meses de mutismo selectivo, dejé de hablar y prácticamente no me comunicaba nada más que con mi abuela. Entonces, claro, esto escandalizó mucho, vaya a la niña le pasa algo. Dentro de mí, a mí lo que me pasaba es que yo estaba aterrorizada, porque con esa edad más o menos yo ya había tomado conciencia de que yo era distinta, de que los demás eran distintos, pero yo en mi imaginación creía que el problema era de los demás. 50 años después sigo pensando que el problema es de los demás. Sí, yo estaba asustada. Yo decía, bueno, mis padres están locos, mi madre está loca, mi hermana, esto, ¿dónde estoy? Me aterroricé tanto que dejé de hablar. Y he tardado muchos años en entender y digerir todo esto, porque la clase clínica, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada de eso, nadie entendía nada de esto. Luego me enrollo y no acabo tiempo. Bueno, un poco también, hemos hablado un poco de esto, ¿no? El tema de la imagen también es importante, el tema de la imagen. Los chicos tienen una imagen mucho más identificable. Sabemos que, por desgracia, para que alguien te preste atención tienes que mostrar algún tipo de diferencia, evidente. Dices, bueno, el señor con silla de ruedas, hombre, pues la rampa para el señor de silla de ruedas, ¿no? El lenguaje para sordos, pues estupendamente. El braille, estupendamente, porque se les ve evidentemente que hay algo en lo que tienen dificultad. Y cuando a una persona no se le ve claramente que tiene dificultad en algo, ¿cómo haces para demandar esa ayuda y cómo haces para demandar esos apoyos? ¿Cómo haces para demandar las rampas que necesitas? En nuestra sociedad está súper, afortunadamente, súper inserto el concepto de accesibilidad física y el de accesibilidad cognitiva. Y cuando la persona a ti no te identifica como una persona con dificultades, cuando el otro no piensa que tú tienes dificultades, porque te dicen, anda, ya vas a ser autista. A ti no se te nota nada. No, claro, lo único que me faltaba es tener una bombilla aquí. Si tuviera la bombilla, mi vida hubiera sido mucho más cómoda. Os lo digo de verdad. Es así. Los chicos nos llevan un poco de ventaja en eso, porque en ellos sí es un poco más evidente, porque viven exteriormente su condición. Y las mujeres la internalizamos más. Esto también hay que cuando apoyamos a gente con autismo, lo tenemos también que digerir un poquito. Las chicas internalizamos nuestra vida, todo nuestro mundo. Los chicos lo externalizan más, con lo cual es más fácil entenderles, es más fácil darles la oportunidad de comunicarse. Tenemos que trabajar también en eso porque todos necesitamos ese apoyo para la comunicación. ¿Veis lo que os he dicho? Un poco era en esta línea, ¿no? Sí. Bueno, y luego lo vamos a hablar, pero me voy a quedar con una cosa que he puesto aquí que me parece interesantísima. No porque la haya puesto yo, que soy muy interesante por mí misma. Se da por supuesto que las chicas deben socializar. Esto es un sesgo social tremendo. A la mujer se da por hecho que ha nacido así, de esta manera, y la mujer socializa. La mujer tiene que estar en la sociedad, además le tiene que gustar. Los chicos no tienen esas exigencias, con lo cual pueden vivir su naturaleza de una forma un poco más segura que las mujeres. Bueno, pero somos magníficas, ¿eh? No solo yo, que ya os lo he dicho, por si tenéis dudas, pero en general las mujeres dentro del espectro somos magníficas, tenemos unas grandes capacidades, somos gente capaz de apasionarnos. Claro que cuando nuestras pasiones van y le ponen la etiqueta de intereses, ¿cómo se llama eso? Intereses restringidos, joder, ya suena mucho peor, ¿verdad? Cuando dices, bueno, es que es una persona apasionada,
Pero es que si tienes un interés restringido, es que eso ya es una cosa que parece como estreñimiento, ¿no? Es una cosa mala. Bien, es que todo depende de cómo lo trabajemos, ¿eh? O sea, es muy importante el lenguaje que utilicemos y cómo llamemos a las cosas, porque la vamos a digerir en función de la palabra que le estés poniendo, ¿eh? Fijaros, podemos pensar, hay una cosa que está muy de moda en las empresas, que nos hacen, por lo menos en la mía, sesiones de pensamiento lateral. Uy, si esto lo traigo yo de serie. O sea, las mujeres con TEA tenemos pensamiento lateral. Somos un gran valor porque podemos pensar de otra manera distinta a la que se está haciendo habitualmente. Hay gente que paga por ideas generadas con nuestra mentalidad. Y hay gente que se entrena para generar ideas con nuestra mente. Y a nosotras nos ponen ideas, como está discapacitada, es una enferma mental. En la misma empresa. Es tremendo, ¿no? Bueno, yo que sé, que somos muy majas, ¿eh? Ahí lo tenéis. Cosas que... Es que no sé si voy deprisa o despacio. Vamos bien. Bien. ¿Cuál es nuestra fortaleza? El efecto camaleón. Las mujeres, dentro del espectro, quizás lo tenemos más fácil que los hombres, en muchos aspectos. Pero también es nuestro gran hándicap, el efecto camaleón. Porque como pasamos desapercibidas, como nos hemos entrenado para imitar, como sabemos hablar social, me lo he inventado yo, hablar social consiste en manejarse dentro de los entornos sociales, sabes saludar, sabes estar en una reunión, sabes hacer mínimamente una relación institucional, aguantas en reuniones, más o menos. Tienes un efecto camaleón, te disimulas. Tu vida puede ser más cómoda en ciertos aspectos, pero también es un problema, porque como pasas desapercibida, te quedas fuera de los radares, te quedas fuera de los apoyos y te quedas fuera de los respetos a tu diferencia. Y una cosa más terrible todavía, que tenemos que vivir siendo lo que no somos. Que la sociedad nos obliga a vivir de la forma que nosotros no somos, en contra de nuestra naturaleza. Y os aseguro que eso es una terrible y gran fuente de sufrimiento para todas nosotras. Vale, vamos bien. En el estudio de Autism Pink, fijaros, he traído 2 testimonios de 2 chicas que han participado en el estudio y que un poco abundan en esto que es lo que yo os he venido diciendo, ¿no? Si le contaba a la gente que estaba en el espectro, le decían lo normal que parecía a pesar de ello. Pero si no lo contaba, a menudo la tildaban de rara, estúpida y maleducada. ¿Y qué haces? Es que es una decisión, parecerá una tontería, pero en el día a día es una decisión tremenda. Porque tú sabes que no puedes estar camuflada todo el día, que no puedes estar camuflada en todos los ámbitos, que tarde o temprano te vas a agotar. Y cuando te agotes, te van a salir estereotipias, sistemas de comunicación diferentes, te vas a marchar de los sitios, te van a pasar cosas. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo no lo sé, a mí me lo preguntan muchas veces. ¿Tú qué harías? Si vas a un trabajo nuevo, ¿qué haces? ¿Lo dices? ¿No lo dices? ¿Te harías la evaluación? ¿Sacarías la tarjeta de discapacidad? ¿Qué haces? En cada momento de la vida, la decisión la tienes que tomar para ese momento en exclusiva y para ese entorno. Con lo cual es una lucha desde que naces hasta que te mueres. No llega un momento en que dices, atención, yo ya me he puesto la etiqueta, aquí estoy, yo trabajo, yo voy, yo vengo, yo tengo mi casa. No. Porque si resulta que eso te valía cuando tenías 20, cuando tengas 40 no te va a valer y otra vez vas a tener que reelaborar. Cuando cambies de trabajo no te va a valer y vas a tener otra vez que volver a tomar la misma decisión. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Disimulo o no disimulo? ¿Hasta cuándo voy a poder estar disimulando sin que esto me provoque a mí una enfermedad? ¿Es justo que tenga que estar fingiendo ser lo que no soy? Porque en definitiva a mí no me satisface. Satisface a la sociedad, satisface a mi entorno. ¿Se merece mi entorno que yo haga este esfuerzo? Porque yo me lo pregunto cada día, ¿eh? Y conforme cumplo años, la respuesta es no. Si cuando tenía 20 yo decía sí porque yo quiero estar incluida en la sociedad, ahora que tengo 54 digo, no me compensa. No me compensa. Porque estoy haciendo algo para un entorno que es egoísta conmigo.
¿Y entonces? ¿De verdad lo merecen? ¿De verdad merecen ese esfuerzo? A lo mejor tenemos que también explicar que eso nos cuesta mucho trabajo, nosotras, las mujeres dentro del espectro. Al igual tenemos también que ser mucho más visibles. Tiendo a abordar cada situación de manera neutral y después imito el comportamiento de la otra persona porque probablemente así es como se espera que responda. Esto es terrorífico. Que una persona llegue a esa conclusión íntima es terrorífico para la mujer. O sea, yo lo observo, yo veo lo que hay a mi alrededor y después tengo que dejar de ser lo que yo soy. A mí me parece que eso no es justo. Antes hablábamos de derechos, estás renunciando a tus derechos. Y además, os voy a decir una cosa, desde dentro de la terapéutica se nos entrena para que renunciemos a nuestros derechos. Y eso es terrible también. ¡Ole! Ya hemos terminado la mitad. Vamos más deprisa. Bien, ¿por qué yo digo que el autismo en mujer nos hace más vulnerables? Pues ya lo sabéis todos, lo hemos visto, ¿no? Con este recorrido hemos visto que la mujer dentro del autismo está en una situación de doble vulnerabilidad, ¿vale? Y lo voy a explicar trayendo a colación 3 estereotipos y 3 riesgos en los que nos encontramos las mujeres con autismo. Mirad, primer estereotipo. La sociedad espera de la mujer una mayor percepción emocional y sentimental. Esto es un hecho. Esto es así en nuestra sociedad. Pero, sin embargo, ¿qué pasa? Para nosotras es una dificultad. Os he puesto, por un lado, qué es lo que percibe la sociedad, por otro lado, cómo sentimos nosotros ese mismo hecho, cómo sentimos nosotras ese mismo hecho desde dentro. La sociedad, ¿cómo nos ve? Nos ve como personas insensibles, sin empatía, indiferentes. Yo no sé, yo no me estoy enterando de por qué mi marido, mi pareja, mi hijo, mi vecina, dice que yo soy una persona indiferente. Mi primer marido... mi primer marido. A ver, quería decir que yo entro dentro de el 34%, el 12,5%, en mi lejana juventud. Yo, desgraciadamente, sufrí violencia dentro del matrimonio y mi marido, el argumento que decía es que me odiaba porque yo era indiferente. No se me ha olvidado. Ya han pasado 30 y tantos años. Yo no soy indiferente a nada, no sé qué es lo que está pasando. Pero esto es como te ven desde fuera, cómo te sientes tú desde dentro. ¿Y qué nos exige la sociedad? Es que nos lo exige. Segundo estereotipo. La sociedad acepta como natural la distancia social en los hombres y la rechaza en las mujeres. La mujer tiene que ser simpática. Si viene una visita, la mujer tiene que recibir a los invitados. Tiene que manifestar que está a gusto en una reunión. Le tiene que gustar. ¿Y qué sucede cuando eso no pasa? Porque nosotros en las reuniones nos agobiamos, porque no soportamos el ruido, porque no nos gusta que nos toquen, porque encima no podemos explicar todo eso que nos pasa. Tenemos que hacer el camaleón otra vez. ¿Y entonces qué sucede? Pues que nuestras personas de nuestro entorno nos tachan de egoístas, nos tachan de frías. Y nosotros lo que estamos haciendo es sufrir. Y tampoco sabemos cómo decirlo y cómo exigir que eso se tolere, porque es nuestro derecho a ser como somos. Tercer estereotipo social. La sociedad espera que la mujer favorezca las formalidades sociales de forma proactiva, un poco lo que viene al hilo de lo otro, ¿no? A mí, os voy a contar una anécdota. Yo cuando estaba en el Museo del Ferrocarril, pues trataba con mucha gente, claro. Y entonces había un señor que yo le conocía en el ámbito laboral. Y este señor, pues yo hablaba con él, trabajaba habitualmente, compartíamos muchos trabajos, y el señor vivía en el pueblo de al lado al mío, y íbamos en el mismo tren. Y yo a este señor jamás le saludaba en el tren. Jamás, de los jamases, o sea, sentada al lado. Claro, el hombre al cabo del tiempo me dice, oye, Carmen, ¿te pasa algo conmigo? Y me digo, no, hombre, si me caes fenomenal, ¿qué me va a pasar? Me dice, no, es que no me saludas cuando salimos del trabajo. Este señor, yo tenía un rango superior a él, institucionalmente, por decirlo de alguna manera, y él sentía que yo le estaba haciendo de menos en público porque él era un técnico y yo era una subdirectora. Y dice, pero es que no te veo. Es que no sé dónde estás. ¿Por qué me dices esto? Cuando me lo explicó, dije, bueno, es que yo no puedo reconocer a la gente. Si te cambias de ropa, no te conozco. Entonces, ¿cómo explicas esto y que la sociedad lo entienda,
Porque esto me pasa constantemente. Cuando yo estaba en mi entorno adaptado, yo iba a una reunión, llevaba las fotos de las personas para conocerlas. Incluso había un catálogo de posibles ropas que se podían poner para reconocerlas. Por ejemplo, la directora del Museo Sorolla se ponía mucho la camisa azul clarito. Cuando no se ponía la camisa azul clarito, ya no existía para mí. Con lo cual era una dificultad porque mi trabajo se basaba en las relaciones institucionales. Extrapolad esto a cualquier ámbito de la escuela, social, etcétera, etcétera. Es una dificultad importante que la sociedad, que tu entorno no entiende y además no perdona. Porque la mala educación no se perdona, ¿eh? ¿Riesgos en los que estamos? Pues todavía nos queda mucho camino para que la sociedad entienda las diferencias cognitivas y, por tanto, no se nos acepta como diferentes. Y no se nos perdona que defendamos nuestra diferencia. Tú sientes que no estás comprendida, que no tienes apoyos, que estás sola. No sé si yo creo que todo el mundo se ha sentido alguna vez abandonado, solo y desorientado, ¿no? Pues esto lo extrapolamos a 24 horas al día y me diréis si es divertido. Es tremendo, es una fuente de sufrimientos que tienes que trabajar y que tienes que madurar mucho. Porque la sociedad no te perdona que seas diferente si eso, como he dicho antes, no es algo evidente y además no marca una inferioridad. Y cuando simplemente eres de otra naturaleza, ¿qué pasa? Encapsulamos, ¿verdad? Lo metemos en una cápsula y si lo podemos eliminar, mejor. A ver, otras situaciones, por ejemplo, si no entiendes la ironía, si no entiendes los dobles sentidos, si manejas otro sistema de lenguaje, otro sistema de comunicación, puedes estar también en riesgo dentro de tu entorno social. Porque la gente se puede burlar de ti, puede pensar que eres tonta, te lo crees todo. Y de ahí vienen otro tipo de abusos, ¿eh? El otro día me contaban el caso de una adolescente joven que había sido abusada múltiples veces precisamente por no entender, porque ella estaba confundiendo la simpatía con el acercamiento sexual. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. ¿Y en los ambientes laborales qué pasa cuando vamos al trabajo? Ahora viene cuando la matan, ¿no? Porque cuando ya hemos conseguido ser independientes, están en el trabajo, resulta que si somos excesivamente asertivas, si manejamos un lenguaje, no sé, para mí es mi lenguaje natural, no sé cómo llamarle, es que catalogarlo de alguna manera me cuesta trabajo, pero un lenguaje un poco menos florido, vamos a decirlo así, pues resulta que es que eres agresiva. Conductas que en los hombres se potencian, porque dentro de la empresa y de los negocios se busca el hombre que es agresivo, entre comillas agresivo, se busca el hombre que es proactivo, se busca el hombre que se pone de pie y de frente y habla. En una mujer eso no se perdona. Nuestro mismo entorno nos está castigando por eso. Porque además estamos en entornos, bueno, como tengas la desgracia de caer en un entorno, en un empresarial, como es el de mi empresa, que es masculinizado a tope, entonces es una ofensa para ellos que tú tengas la arrogancia de enfrentarte a sus posicionamientos. Ni nos enfrentamos, ni tenemos arrogancia, ni queremos tenerla. Eso es lo que interpreta la sociedad. Nosotros no nos planteamos para nada dañar a nadie, herir a nadie, ni estar en una posición beligerante en ningún sitio. Queremos estar en la sociedad con normalidad, claro. Pero sorprendentemente lo que hacemos se interpreta de otra manera. Es como estas películas de psicosis extrañas, ¿no? De absurdo. Bueno, pero o sea, si yo estoy diciendo blanco, ¿y qué está pasando aquí? Que todos están interpretando negro. ¿Qué está pasando? Estoy asustada. No sé qué hacer. El tema de los roles, el tema de las jerarquías, que para nosotros es tan difícil de comprender y sobre todo de entender y de convivir con ello. Es que es social también. Es que es social. Y eso no se perdona, ¿eh? Eso no se perdona. Y os aseguro que sufrir acoso en un entorno laboral destruye a la persona. Y os voy a intentar hablar de una experiencia personal, pero como no la tengo todavía muy bien superada, igual no puedo. Yo sufrí un brutal acoso laboral en mi entorno laboral.
le podría haber pasado a cualquier persona, vale. En mi caso, supuso algo, un plus más, y os voy a decir por qué. Yo no sabía que me estaban acosando. Cuando a mí me dejaban aislada, cuando de repente me dejaban de hablar, cuando no tenía respuesta a nada de lo que hacía, yo no me sentía tampoco mal. Yo decía, qué estupendo, porque mira, pues me encierro en mi despacho y aquí estoy yo sola, y tardé meses en enterarme que el aislamiento iba contra mí. Con lo cual, ¿esto qué pasaba? Que los acosadores todavía pensaban que yo era indiferente otra vez. ¿Os acordáis de mi marido? Los maltratadores también están en el trabajo. Y decían, mira esta tía, qué chula es. O sea, la estamos jorobando por activa y por pasiva y la tía se queda tan pichi en su despacho. Mi maltratador, que yo le llamo así, pero no por cariño, me llamaba todos los viernes de 10 a 12 para mantener una supuesta reunión en la cual todo eran vejaciones, todo eran insultos, pero claro, no eran insultos de estos de, oye, qué hija de tal eres. Eran cosas de estas que hace la gente social, que se te están insultando, pero no sabes cómo. Y yo, lejos de inquietarme, luego lo he sabido estudiando el tema del maltrato, que lo que buscan es la predictibilidad, dicho, que tú te inquietes antes por lo que te va a pasar, por tanto siempre te maltratan el mismo día a la misma hora. Para mí eso me venía fenomenal, yo ya sabía lo que era. Y además iba preparada, con mi grabadora y con todas mis cosas. Entonces, para mí era un escenario bien, no estaba mal. Claro, lo jodido vino cuando un viernes a las 11:30 de la mañana me dan una carta de despido. Y entonces, desde ese momento, yo no puedo volver a desayunar en el mismo sitio, no puedo hablar con las personas con las que hablaba, no puedo ir al mismo espacio físico donde iba. Y a mí, en aquel momento, lo que menos me preocupó era, oye, pues me voy a quedar sin trabajo, pues no tengo dinero. Y es que llegaba un lunes por la mañana y no tenía dónde ir. No podía desayunar porque no me había dado tiempo a cambiar mis costumbres. Me montaba en el autobús y decía, no me puedo bajar en esta parada porque yo ya no voy allí. Eso fue lo que me destruyó. Eso y que de repente los psiquiatras que me trataron, porque tuve algún problema serio, pues decidieron que a mí había que medicarme. Y me tuvieron 3 años dopada. La conclusión de eso fue que el problema seguía estando allí. Cuando yo dejé de estar dopada, yo no había reelaborado el problema, lo tuve que reelaborar después, íntimamente, y además, como consecuencia secundaria, perdí mi memoria, que era mi gran capacidad. Y esto nunca lo voy a recuperar. Pero ya he superado los problemas. Todo se supera. Bueno, ¿y qué es lo que yo, no sé, por proponer algo, ¿no? Porque quería un poco, pues, bueno, vamos a dar una salida a esto porque está cogiendo ya unos tintes un poco trágicos, ¿no? Vamos a darle una salida al tema. Y para mí, he puesto ahí visibilidad. Yo quiero estar en el mundo. Yo quiero ser visible y quiero ser visible como soy. No como los camaleones, que eso ya lo sé hacer. Y cuando haga falta lo hago. Pero yo quiero ser yo. Y quiero que se me respete por ser como soy y por manifestarme como soy. Y entonces, ¿de qué manera? Porque, bueno, lo hemos dicho antes, voy a ir más deprisa que si no terminamos. Sí, que aparte es lo único. Fijaros, yo quiero ser visible conmigo misma. Primero tengo que saber quién soy, tengo que darme el permiso para ser quien soy, para conocerme, para quererme, para aceptarme y para reelaborar mi autoestima, que normalmente va por los suelos. ¿Vale? Esto es un trabajo muy difícil. Después quiero tener pareja y quiero estar con mi pareja y quiero ser como soy con mi pareja. Quiero tener la libertad de mostrar mis emociones cuando se me desordenan, cuando entro en bucle, cuando soy yo. Porque no puedes fingir en casa tampoco, 24 horas. Con mis hijos, yo tengo 2 hijos, ¿vale? En mi casa mis hijos, bueno, lo tienen todo completamente digerido, saben perfectamente cómo soy. Y mi hijo, pues por deciros una cosa jocosa, me dijo, cuando yo les digo, ay, es que si yo os quiero mucho, si soy una mami, y la mamá, y me dicen, tú lo que tienes es el efecto Tamagotchi. Que de repente nos coges, nos cuidas desaforadamente, y es cierto, ¿eh? Me tiro cuidando, ay, el niño, que coma, que no sé qué, que no. Bueno, los niños ya tienen más de 20 años, pero igual. Y luego de repente me olvido de ellos porque estoy a otra cosa.
Entonces mi hijo dice, joder, tú te sacas el muñeco del Tamagotchi, nos cuidas un rato y luego te vas otra vez. Vale, bien. Bueno, yo soy mamá, sí. Soy mamá. Soy igual de mamá que las demás mamás. Quiero a mis hijos igual que a los demás hijos. Pero, bueno, pues están Tamagotchis los pobres. Y en el trabajo igual. En el trabajo tenemos que aprender muchas cosas, tomar conciencia de nuestro contexto, saber dónde estamos, saber que estamos en un sitio que tenemos que comprenderlo. Esto lo tenemos que trabajar también nosotras. Tenemos que observar nuestro entorno, tenemos que observar nuestro contexto y tenemos que hacernos dueñas de la gestión de nuestro contexto. Hay que empoderar a las mujeres en general y, por supuesto, a las mujeres en el espectro en particular, para que nos hagamos dueñas del entorno que nos rodea, del contexto, y sepamos estar y defender nuestro espacio. Y en el grupo social lo mismo. O sea, no pasa nada porque tú pidas que en una reunión el volumen sea más bajo, que me quites la tele porque si vamos a hablar, quítame la tele. O sea, son cosas que muchas veces no pasa nada porque las pidamos. Y si el entorno en el que estamos y si el grupo social en el que estamos esto no lo entiende, es que el grupo social no nos vale. Y no pasa nada por separarse de grupos tóxicos. No pasa nada por decirle a alguien, mira, no quiero estar contigo. Es que es nuestro derecho a hacerlo. Y este es el tema, ¿no? Ya no hay nada más. Ahora me diréis, wow, esto es dificilísimo. Pues bueno, yo pienso que no es imposible, pero os he traído aquí de despedida una frase de Pepe Mújica, que yo me gusta mucho leer frases de él, y que dice, lo imposible cuesta un poco más, y derrotados son aquellos que bajan los brazos. Y como a mí me gustan los aplausos, por favor, levantamos los brazos para demostrar que no es imposible. Muchas gracias.